Compañeros, ¿me escuchan? Ah, listo, perfecto. Bueno, un cordial saludo, compañeras, compañeras unaístas, teniendo en cuenta que ya es un poco tiempo para el culminar esta actividad. Nos reunimos en este día para hacer una exponencia. Bueno, entonces vamos a tener el siguiente, digamos, tenemos el encuentro con la compañera Ibis, la compañera Eugenia Martínez, la compañera Luz Karime, la compañera Andrea Mireya Ruiz. Ella en estos momentos no se encuentra en esta ponencia debido a que con anterioridad nos mencionó que posiblemente no, o sea, que la posibilidad para ella ingresar era imposible debido a la conectividad, la mala conectividad, entonces ella no logró ingresar, pero ella estuvo muy activa en cada uno de los aportes realizados al foro, entonces pues nos disculpamos con ella y pues el orden, digamos, para iniciar esta exposición o esta dinámica de trabajo, bueno, entonces quisiera que la compañera Ibis nos dijera o nos comentara cómo ha sido ese proceso de la didáctica para profesores de pie, propuestas para comprender y mejorar la práctica, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese proceso y qué alternativas, posibilidades han habido en el transcurso de la educación para fomentar y de esta manera contribuir a la construcción de un mundo y de un país con grandes éxitos y gran desarrollo? Sí, buenas noches, compañeras. Reciban un fraternal saludo. Bueno, teniendo en cuenta como el trabajo que hemos realizado y todos los aportes que desde la universidad nos han compartido, podemos hablar entonces de la importancia que tiene el docente dentro del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Para ilustrar mejor, quisiera partir de uno de los análisis hechos en las lecturas, en una de las lecturas específicamente, donde nos hablan del profesor y la escuela, partiendo de dos preguntas. Específicamente, la lectura la autora es Liliana Sanjurjo, que se llama Didáctica para profesores de a pie. Bueno, quiero resaltar de esa lectura algo que nos sirve, nos llama la atención para este proceso que estamos realizando y que nos estamos preparando cada día, enfocado en dos preguntas. Una que dice, el profesor, ¿qué hago yo en un sitio como ese? O sea, ¿cuál es el papel del maestro en la escuela? Y la pregunta desde la escuela podría ser, ¿cómo un lugar tan lleno puede resultar un lugar tan vacío? Esas son dos preguntas que nos permiten a nosotros analizar el contexto y el papel del maestro. Para esto podemos decir que el docente en la escuela, partiendo de que la escuela es el espacio de nuestro tutor, el docente en la escuela debe tener pasión por lo que hace, ya que tiene un papel significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe ser una persona motivadora en los estudiantes, flexible, tener un propósito o tener el propósito de fomentar en el estudiante el autoaprendizaje, la autonomía, la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la autorregulación de sus ideas. Además, debe ser una persona crítica, recursiva, trabajar con lo que el contexto le brinda, debe ser una persona dinámica y dispuesta a solucionar las dificultades que encuentre en ese ganas de llegar a esa meta, para lograr el éxito tanto de él propio como maestro, como llevar a los estudiantes a que ellos logren el éxito. Ahora, desde la escuela, o sea, ¿qué espera la escuela de maestro? La pregunta decía, ¿cómo un lugar tan lleno puede resultar tan vacío? Entonces decimos que para que la escuela se convierta realmente en ese lugar, que se sienta que ese lugar está lleno de cosas, entonces nos vamos más allá de la infraestructura física y en este momento, como lo que estamos viviendo tecnológico, debe ser un lugar donde se comparta conocimiento, donde se den las herramientas a los chicos para que transformen ese conocimiento, para que entre ellos hagan un nuevo conocimiento. Se debe contar con un equipo de profesionales que le permitan al estudiante
lograr la meta, no hacerlo por ellos, darles las herramientas para que logren llegar a esa meta que se propone. Ese es como mi aporte, compañera Nuri, frente al interrogante planteado por usted. Muchísimas gracias, compañera Ivy. Realmente este aporte es muy significativo para este proceso de aprendizaje, para esta ponencia que nos trae varias incógnitas y que realmente la idea es poder surgir y poder solucionarlas, o digamos, dar como esa clave de solución, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a lo mencionado, y bueno, como nos mencionaba una reconocida autora, María Cristina Sprague, ella nos dice que los profesores son quienes y a fines de cuentas van a transformar el mundo de la escuela, comprendiéndolo. Entonces ella nos dice que nosotros como docentes somos los que construimos, somos los que formamos una sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces tenemos la siguiente pregunta para la siguiente compañera, la compañera Eugenia. Entonces, quisiera hacer una pregunta. Para su merced, ¿qué características tiene el actual maestro? O sea, ¿qué características realmente se pueden constituir o podemos mencionar que puede tener un maestro actual, un docente, un profesor en estos momentos? Entonces, compañera Eugenia, el micrófono es de su merced para que su merced nos mencione al respecto este pequeño tema que realmente es muy significativo para este proceso. Bueno, buenas noches, compañeras. Las características que debe tener un docente profesional y en la actualidad, que debe ser reflexivo, capaz de sustentar esas acciones y decisiones, de ser investigativo, que trabaje en equipo, que asuma ese reto personal de la búsqueda de la perfección. Debe ser un orientador de ese conocimiento, partiendo de aquellas necesidades que encuentra en el contexto y a partir de allí saber cómo planear esa clase, donde le brinde a esos niños lo mejor para lograr en ese propósito lo que se desea. No solamente debe transmitir conocimientos, esa educación debe de ser de manera integral, donde se fomente, donde se trabajen los valores, en cuanto al respeto, la solidaridad y la empatía en el trabajo en equipo. El docente debe tener capacidad de adaptación, o sea, debe saber adaptarse a ese contexto. En cuanto a esas culturas y esas costumbres, él no puede llegar a cambiar ese contexto. ¿Por qué? Porque eso le puede traer inconveniencias en ese proceso que él va a iniciar a transmitir allá. El docente actual también debe tener una comunicación, saber expresar sus opiniones adecuadamente, poseer una actitud personal positiva para relacionarse con los estudiantes y demás personas, ponerse en el lugar del otro y entender su posición respetando las diferencias. El maestro actual también debe ser responsable, llegando temprano a su sitio de trabajo. No esperar que el niño llegue a esperarlo en el aula, sino él esperar a su estudiante en su salón, dando ejemplo. Llevar clases bien estructuradas. ¿Cómo se estructuran bien esas clases? Siempre investigando esas necesidades que hay en ese contexto y a partir de allí implementar esas actividades implementar esas actividades estructuradas mediante unas actividades bien innovadoras, que entre a convencer al niño y a motivarlo y a que logre un aprendizaje significativo, donde él se integre, participe y sienta su escenario, no como un salón de clase, sino como un lugar de diversión. Tener dominio de grupo y no volverse autoritario, colocando normas y reglas a cumplir de forma coherente. Si yo le exijo al niño, yo debo de ser ejemplo de lo que estoy exigiendo, porque si yo le exijo al niño que no grite y yo mediante las sugerencias que voy a hacer estoy haciéndola mediante gritos o voy a darles una explicación de la clase y todo lo hago pues como en una voz demasiado alta, entonces yo no estoy cumpliendo con ese propósito que establecí. El docente
el docente actual debe ser flexible ante las situaciones que se presenten en el contexto, o sea, debe entender las necesidades de los niños y de la comunidad. Tener capacidad de buscar ese camino para transformar las necesidades que afectan el proceso formativo del niño. Siendo investigador, para conocer cuáles son esas estrategias más apropiadas que le pueden transformar ese contexto actual. Contagiar a su estudiante con una actitud positiva, generando en ellos el respeto hacia sí mismo. También debe diseñar entornos de aprendizaje donde se apliquen esas tecnologías y dar la oportunidad de investigar, permitiendo que el niño encuentre su propio conocimiento mediante la investigación. Ayudar a que tengan un pensamiento crítico y a no facilitarles las respuestas, sino a propiciarles como ese espacio, que sean ellos mismos los que creen esas preguntas y ellos mismos les den respuestas, que sean, o sea, que sean autónomos de ese conocimiento que van a adquirir. Como conclusión, el maestro no es aquel que más teorías conoce, es el que está en constante actualización. Debe ser un experto en aprender de todo lo que observa en su entorno, ser investigador y ser un explorador desconocido. En sí, el buen maestro es aquel que más huellas dejó a su paso en el corazón de sus estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Eugenia, qué aporte tan amplio y muy bien significativo, muy bien estructurado. Entonces, agradecerle ese aporte que realmente nos hace mejor como docentes y mejor como personas. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, bueno, según... No quisiera como cortar este espacio y sin antes dar como un punto de vista que tiene mucho que ver con el actuar del docente. La compañera Ibis hacía una pregunta que es, ¿cómo un lugar tan lleno puede estar tan vacío? Y yo pienso que esa es una pregunta que debemos plantearnos todos los que estudiamos para ser docente. Como un lugar donde a veces en los salones de clase encontramos que hay 20, 30, 40 y hasta más niños, pero no encontramos los resultados de esos objetivos si en algún momento nos los planteamos. Entonces, en esta pregunta se visualiza o se da a entender cuál es el actuar del docente. Si yo soy capaz de hacerme esta pregunta y respondérmela, yo soy capaz de tener de estar actualizado, de propiciar espacios de autonomía, de liderazgo, de comprensión de dinámicas y de teorías, pero que estén enfocadas en la realidad de cada uno. Entonces no quería como pasar sin dar este punto de vista. Muchas gracias. Gracias, compañera Luz Karime, realmente muchísimas gracias por ese aporte, por esa pequeña reflexión que realmente es muy significativa y muy relevante. Bueno, entonces pues la autora María Cristina Asprelli nos menciona sobre la didáctica en la formación docente. Bueno, ella nos dice que es muy importante ese rol, digamos, en el actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el rol del maestro es de verdad, él es el hacer surgir el deseo de aprender. Es decir, nosotros como docentes, como instructores, somos aquellas personas que surgen el deseo de que el estudiante, el alumno, aquella persona la cual quiere recibir ese conocimiento, le tome ese cariño, ese amor por esta arte o por este proceso. Su tarea reside en crear el enigma, es decir, crear ese el por qué, ese para qué y digamos cómo se debe hacer para llegar allá, o más exactamente es hacer saber un enigma. Decir o enseñar lo suficiente a fin en que se entrevea el interés de lo que se dice, así como su riqueza y callarse a tiempo para despertar el interés por el descubrimiento. Este párrafito nos lo menciona Meirum 1997. Este autor nos menciona exactamente cuál es
digamos, la didáctica la cual el maestro tiene que tener para poder llevar y instruir su aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de la formación del docente, ¿a qué se refiere o qué hace mención esta partecita? ¿Sí? Nos menciona que, digamos, esta formación corresponde a la satisfacción de la enseñanza y el aprendizaje del educando. Es por esto por lo que el rol del docente es hacer saber un enigma, es saber llevar, enseñar para que el estudiante de una u otra manera tenga ese conocimiento que él aprendió en épocas de cuando él estuvo estudiando, ¿sí? Pero lo importante es que el estudiante logre interpretar y logre interpretar y llevar a cabo este aprendizaje y, digamos, esta formación que sea muy significativa para su aprendizaje, su desarrollo como persona intelectualmente hablando. Bueno, compañera, entonces, compañeritas, qué pena. Entonces, ahorita le damos espacio a nuestra compañera Luz Karime, que ella nos va a mencionar sobre, bueno, ¿qué nos puede mencionar sobre la educación y la pedagogía? Bueno, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo se puede sintetizar para poderla tener más clara y llevarla a cabo en este desarrollo de educación? Muchas gracias, Nuri. Bueno, vamos a hablar tanto de la educación y de la pedagogía. Vamos a partir de la pedagogía, que la pedagogía se puede decir que son teorías, pero nosotros siempre las estamos viendo como acciones. Si nosotros le preguntamos qué es la pedagogía, nos va a dar una explicación desde acciones, pero debemos entender que la pedagogía son teorías que están enraigadas en la educación y que nos permiten que esa educación se dé a través de herramientas que nos muestren realmente cómo debemos direccionarla de manera adecuada. Miramos que las teorías son maneras de concebir la educación. Entonces, la pedagogía son esas maneras de concebir la educación, cómo la miramos, cómo la analizamos y cómo la llevamos a la práctica. Durkheim nos dice que la pedagogía es una relación subsidiaria con la educación. Depende en gran manera la educación de la pedagogía. No podemos hablar de una educación transformadora que busque la autonomía, que busque el liderazgo, que afiance valores, que permita un crecimiento del individuo, si no miramos a la pedagogía como esa herramienta para que ese proceso se pueda dar de esa manera. Claparede, citado por Freire, 1998, expresa que la pedagogía ha pasado por es mirada o ha pasado por ser una disciplina filosófica. A lo largo de toda la historia hemos visto que la pedagogía ha estado como inscrita en esta área social que es la filosofía. Y él dice que para ello transformarse en ciencia autónoma debe separarse de la filosofía. Es importante que la pedagogía, para poder llegar a ser una ciencia, deje de lado ese papel como filosofía. Y es necesario que se alíe o que se una con la psicología y que adopte el método científico cualitativo. Miren el proceso, pero a mí me parece que es una posibilidad de nosotros llevar a la educación una humanidad. Pienso que llevar la pedagogía y la psicología podrían
ser unas grandes aliadas para que la educación se vea desde otras perspectivas, desde esa perspectiva humanizante, que permita que los individuos, más que un aprendizaje, sean personas. El autor Lummus, 1969, dice que la pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el estudio y solución de problemas educativos. Estoy de acuerdo, porque es que si no es la pedagogía quien aporte a dar solución a los problemas de la educación, ¿qué otra ciencia podría hacerlo? Según Petrus, 1997, el objeto material de la educación lo constituye el conocimiento. El objeto material de la educación lo constituye el conocimiento. Cuando ya nosotros dejamos de ver la pedagogía y nos pasamos al conocimiento, miramos a la educación, miramos que la educación no es posible si no hay conocimiento. No es de yo ir a la institución y adquirir una serie de información si realmente esa información no puedo transferirla a otros y no puedo colocarla en mi contexto y que me sirva para yo trascender. No es posible porque no hay conocimiento, porque el conocimiento no es tener cantidad de información, sino llevar a la praxis. Entonces, como para terminar, miramos que la educación, como lo plantea Platón, dice que es un proceso de perfección y embellecimiento del alma. Un proceso de perfección y embellecimiento del alma. Claro que sí. Es que yo no puedo hablar de educación si lo que aprendo no puedo ponerlo o no soy capaz de ponerlo en práctica en mí. Es que lo primero que debe transformarme no es yo como docente transformar a otros. No. La transformación debe partir de mí. Cuando yo soy capaz de eso que aprendo, de esa educación, transformarme, soy capaz de transformar todo mi contexto. Y transformar no es pensar que soy el que tengo, el que soy la panacea, el que tengo la última palabra, el que más sé, no. Transformar es yo entender que esa educación la entiende cada persona, o ese conocimiento lo entiende cada persona de diferente forma, y que esas formas diferentes de entenderlas y de practicarlas es lo que permite que haya un crecimiento exponencial de la educación. Y nos dice Lemus, 1969, sin la educación no habría pedagogía, y sin la pedagogía la educación no tendría carácter científico. Entonces ahí, con eso termino. Es importante la pedagogía y es importante la educación para que podamos cada día transformar y transformarnos, que es lo principal. Gracias. Bueno, compañera Karime, excelente su apreciación. Quiero también hacer un aporte frente a lo que tiene que ver con la enseñanza desde la formación docente. Cuando hablamos de formación docente, de alguna forma existen como unas características que nos ayudan a formarnos, que nos miden esa formación. Entonces hablamos dentro de esas características que actualmente se labra saberes. ¿Qué saberes debe tener el docente cuando
hablamos de formación. Entonces, mencionamos lo que son los saberes disciplinares, es decir, los saberes que hacen referencia a una disciplina científica. Entonces, hablamos, por ejemplo, del profesor de biología, el profesor de química, de español, el de inglés. Además de eso, el maestro debe estar formado en unos saberes didácticos. Entonces decimos todas esas herramientas o estrategias que utilizamos para nuestra práctica pedagógica. Hablamos también entonces de los saberes pedagógicos y contextuales. Entonces hacen referencia a ese modelo pedagógico o a esa teoría pedagógica que nosotros utilizamos, que van siendo de complemento de la parte didáctica y de la parte disciplinar. Y por último, cabe mencionar los saberes psicológicos o actitudinales, que hacen referencia al comportamiento que yo como maestro tengo, y usted decía ahorita, nosotros debemos ser ejemplo, ¿cierto? Yo no puedo ir a hacer una transformación a alguien si yo primero no me reviso y miro cómo estoy. Entonces ahí es donde están los saberes actitudinales, aquellos que me miden a mí como persona, que me dicen cómo tengo la convivencia conmigo mismo, con el que tengo al lado, con el par, pero también con la naturaleza, porque la naturaleza hace parte de nuestra formación. Entonces, cuando el maestro se forma teniendo en cuenta ese cúmulo de saberes, ahora sí podemos decir que está apto, no sé si será el término adecuado, para ingresar a lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de esa forma seguramente va a obtener unos saberes, perdón, va a obtener unos resultados óptimos, excelentes frente al trabajo. Va a ser un proceso integral con sus estudiantes, su proceso de enseñanza va a tener propósitos definidos, va a tener en cuenta el contexto donde se va a desarrollar el trabajo, las necesidades de los estudiantes, los intereses de los estudiantes. De alguna forma lo que hagamos va a estar abriéndole las oportunidades a los estudiantes, como también nosotros tenemos el papel importante de potencializar habilidades, y que todo esto que hacemos desde nuestra formación docente va a permitir generar el progreso en nuestros estudiantes. Ese era un nuevo aporte que quería hacer a todo este trabajo que estamos haciendo. Entonces, compañera Nuri, le damos el espacio a usted que viene liderando este proceso. Bueno, muchísimas gracias, compañera Ibis, compañera Luz, realmente estos aportes muy interesantes, la definición de esos conceptos que realmente son y hacen parte de la formación como docentes, de la educación. Entonces, pues, qué importante e interesante es esta partecita. Bueno, pues yo continúo con, digamos, ¿en qué consiste esa formación? Pues digamos que es el rol de formación surge desde el momento en que se trazan metas, como el hecho de encontrar formas y métodos para cumplir ciertas tareas. Ya anteriormente se había mencionado la compañera Eugenia, la compañera Ibis y la compañera Luz. Entonces reitero nuevamente, es ese propósito, esas metodologías o esas estrategias que nosotros como docentes vamos a utilizar para poder llegar a que el estudiante logre adquirir un conocimiento amplio, un conocimiento muy didáctico, un conocimiento que pueda surgir. En este caso se puede decir que es un trabajo o una profesión que para su desarrollo total se debe tener una vocación enseñar, porque si se hace por solo factor económico no se tiene una educación responsable y excelente. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos ir a improvisar a un salón de clases o digamos en este momento que se están dictando las clases sincrónicamente por estas herramientas de Meet, Zoom. Entonces nosotros debemos tener una planeación, un logro, y que este conocimiento se pueda y se logre transmitir de la mejor manera. Entonces, ¿a qué se denomina particular la docencia? Bueno, este es un proceso el cual se lleva a cabo una adquisición de conocimiento científico, como lo mencionaba la compañera Ibis. Digamos, todas las profesiones tienen ciertas temas disciplinares, entonces esa parte lo vamos a complementar con la parte científica, ¿sí? Que esto ya es algo que realmente se viene estudiando y que es resultante de un estudio hecho por varias personas, por científicos, por filósofos, etcétera. Y de tecnólogo, y de esta parte
lo permite una formación específica en el cual es el campo de formación, consiste en rehacer el concepto de trabajo u oficio del profesor y la posición de competencias específicas del campo educativo. Esto lo mencionó anteriormente la compañera Ibis, que realmente es muy importante y significativo y principal en este proceso de docente. Bueno, compañeritas, pues realmente este es como digamos, ese proceso que tiene digamos, la didáctica en la formación de docente. Entonces, ¿cómo nosotros como docentes adquirimos ese conocimiento para poderlo transmitir, ¿sí? Esos conocimientos que realmente ya han pasado por un proceso muy bien formado, muy bien estructurado y ha sido de una manera que se lleva a cabo por medio de unas estrategias, de unos métodos, de unas formas de didáctica, ¿sí? Entonces acá estamos hablando ya de la parte didáctica, cómo la didáctica hace para que nosotros logremos llevar ese conocimiento. Bueno, compañeritas, pues no sé si una de nuestras compañeritas tenga una conclusión para finalizar, finiquitar ya esta actividad. Y pues vuelvo a reiterar, a la compañera Andrea no pudo participar en este proceso o en esta ponencia debido a la falla de internet, pero ha sido una de las compañeras que ha estado muy activa, como todas nosotras, hemos estado participando en cada aporte y realmente pues me alegra mucho este proceso y este trabajo en equipo que ha sido muy significativo. No sé si alguna de las compañeras tenga una conclusión para finiquitar este proceso. No, de mi parte todo está muy claro. Compañera Ibis, compañera Eugenia. Quisiera terminar con una parte solamente, que dice así: además de todas las características mencionadas anteriormente frente al papel del docente en la escuela, cabe mencionar que se necesita un profesor que sea reflexivo frente a su quehacer pedagógico, que sea crítico de lo que se vive en el contexto y que a partir de esa reflexión crítica proponga alternativas de solución de acuerdo a las necesidades. Muchas gracias, compañera Nur. Muchísimas gracias, compañera Ibis. Realmente muy importante para finiquitar esta actividad, ese aporte. Entonces, muchísimas gracias por cada uno de los aportes realizados y estaremos trabajando en equipo. Muchísimas gracias.